el carácter de Cristo. Hoy vamos a ver su valor. ¿Qué significa la palabra valor? La palabra valor significa poderoso, por implicación guerrero. ¿Qué quiere decir? Que una persona que tiene valor es una persona guerrera, que siempre está peleando por lo suyo. Amén. Esforzado, esfuerzo, fuerte, gigante, grande, de gran valor, de gran vigor, hombre poderoso, valentía, valeroso, valiente, valor, varón de guerra y vigoroso. ¿Quiénes somos nosotros? Varones de guerra. Somos hombres valientes, hombres esforzados, hombres de gran vigor. Vigor quiere decir vida en tu espíritu, que tienes vida. Amén. Así que Jesucristo, ¿cómo era? Era un hombre de gran valor. Y Él nos lo demostró en varios hechos, en donde los evangelistas escriben de todo lo que hacía Jesucristo. Y demuestran ahí en varios versículos cómo Jesucristo se enfrentaba a situaciones que le eran adversas o en las cuales lo buscaban matar. Amén. Y vemos que el valor de Cristo nos demuestra su valor en la proclamación en su ciudad, cuando Él es levantado como profeta. Cómo se levanta y cómo se pone a dialogar con los fariseos. También demostrando en sus dos purificaciones del templo, cómo echa afuera del templo a los vendedores, a los cambistas de monedas, cómo los echa fuera, y fueron en 2 ocasiones. También demostraba su valor Jesucristo en su ministerio al enfrentar a un intrépido loco. ¿Quién era ese loco? El Gadareno, un hombre que estaba totalmente enajenado por demonios, poseído por demonios. También vemos que demuestra Jesucristo su valor cuando arriesga su vida para ir a levantar a Lázaro de los muertos. En Betania lo querían apedrear, lo querían matar, mas sin embargo Él decidió ir para que Lázaro se levantara de los muertos. Vemos el valor de Cristo cuando Él denuncia a los malvados fariseos. ¿Cómo eran? Cómo estaban dirigiendo el culto de una manera errónea y cómo ponían cargas al pueblo de Dios. Y también vemos el valor de Cristo cuando está Él demostrando su actitud cuando va camino al Calvario. Él sabía que iba a morir y de qué muerte iba a morir. ¿Ok? Vamos a desglosar una por una, demostrando su valor en la proclamación en su ciudad. Vamos todos a Lucas 4 del 16 al 30. Lucas 4 del 16 al 30. Amén. Recuerden que deben de traer sus Biblias. Es importante que se enseñen a manejar sus Biblias. No se acostumbren al televisor. Además, ya no voy a poner los versículos bíblicos en la tele. Así que tienen que traer sus Biblias, ¿ok? Lucas 4 del 16 al 30 dice así: vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó para leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo: sin duda me diréis en este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra.
Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó en medio de ellos y se fue. Jesucristo aquí les está haciendo un reclamo al pueblo de Dios, a los israelitas. Les estaba haciendo un reclamo que su incredulidad era grande dentro del pueblo, y que eso impedía que Jesucristo pudiera hacer milagros mayores, y más aún en su tierra donde lo habían visto crecer. Sabían de quién era hijo, sabían quiénes eran sus hermanos, sabían a qué se dedicaba, cuál era su oficio, y por lo tanto no le creían que era un profeta. No creían que pudiera ser un profeta o que pudiera ser el Hijo del Dios vivo. Entonces esto les impedía que a través del creer en Jesús vinieran milagros a sus vidas. Hoy tú puedes estar sentado aquí y pensar que Jesucristo hoy no hace milagros. Y si tú crees eso, va a ser un impedimento para que Jesucristo pueda transformar tu vida y hacer un milagro mayor en tu familia o en tus hijos. Amén. Ningún profeta, dice Jesucristo, que era acepto en su propia tierra. Esta incredulidad impide que haya milagros dentro de la iglesia. Nosotros tenemos que dejar a un lado la incredulidad, la duda, y comenzar a creer en las promesas que Dios pone a tu vida. Dios siempre está poniendo una revelación a través de sueños, o a través de la palabra de un hermano, o a través de la palabra de Cristo en la Biblia. Y esa revelación, Dios quiere que se convierta en una promesa en tu vida y que se vuelva un rema. Y que ese rema pueda ser un milagro transformador en tu mente o en tu corazón. Amén. Jesucristo les dice a este pueblo incrédulo que Él envió a profetas a otros lugares, a gentiles, a hombres inconversos, a hombres que no conocían de Dios. Y ellos tuvieron más fe que el mismo pueblo de Dios, y entonces fueron sanados. Hoy tal vez estás viendo que ocurren milagros cuando oras por los enfermos que son inconversos y son sanados. Y dices, bueno, ¿por qué son sanados los inconversos y los que están dentro del cuerpo de Cristo, por qué no son sanados? A veces es por la incredulidad o la duda. O te has acostumbrado a tu enfermedad, que eso no te permite avanzar en un milagro. Necesitamos soltar todo y empezar a creer las promesas de Dios firme y poderosamente, que Dios puede cambiar y restaurar el cuerpo humano o el alma. Amén. Vemos cómo aquí, a través de esta palabra, trataron de asesinar a Jesucristo. Querían despeñarlo, querían aventarlo por un monte, por un abismo, y que muriera despeñado. Mas sin embargo, Jesucristo no era su tiempo de muerte, y pasó en medio de ellos, pero pasó con valor y valentía. ¿Cuántos de ustedes se hubieran quedado paralizados al ver a la multitud de gente que te quieren aventar al despeñadero y no sabes cómo reaccionar? Jesucristo tomó valor y pasó en medio de ellos. Pero ¿por qué Jesucristo quiso llegar hasta ese punto? ¿Qué no lo pudo haber hecho en la misma sinagoga? ¿Por qué lo tienen que echar de la sinagoga? ¿Por qué lo tienen que correr? Y lo llevan a que suban a un monte, y de ese monte lo van a despeñar. ¿Por qué Jesucristo permitió eso? ¿Sabes qué? Jesucristo permite muchas cosas en tu vida. Y permite Jesucristo que llegues al punto final, en donde tienes que tomar una decisión. O decides creerle a Dios, o decides creerle a tu circunstancia. Pero Dios siempre te lleva a enfrentar cara a cara la situación. Jesucristo se representa a sí mismo como tú. Llega al punto final en donde tiene que tomar una determinación: dejar que lo despeñen
o avanzar entre la multitud y mostrar el valor para enfrentarlos. ¿Tú ya llegaste a ese punto del despeñadero? ¿Tú ya estás ahí para tomar una decisión si perdonas o sigues con tus odios? Si quieres creer en una promesa para bendición en tu casa, en tu hogar, si quieres dejar un temor y enfrentarlo, o sigues viviendo en el miedo. Dios te pone en la encrucijada. O eres asesinado o tomas valor para vencer a aquel que te quiere asesinar. ¿Quién te quiere asesinar hoy? ¿Tu matrimonio? ¿La falta de perdón? ¿El odio? ¿El temor? ¿La falta de perdón o cuál? ¿Qué te quiere asesinar hoy? ¿Qué vas a hacer para demostrar tu valor? Punto número 2. Demostrando su valor en las dos purificaciones que hace en el templo. Y vamos a Juan 2 del 13 al 17. Juan 2 del 13 al 17. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que escrito está: el celo de tu casa me consume. En Mateo 21, 12 al 16 también dice la palabra. Mateo 21, del 12 al 16 dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Vemos aquí cómo Jesucristo va al templo. ¿Y a qué vamos al templo? Adorar, ¿verdad? ¿A qué venimos aquí? Adorar, alabar a Dios, aprender de su palabra, a crecer, a madurar, a servir, a poner nuestros dones y nuestro ministerio al servicio de Dios y del cuerpo de Cristo. ¿Estás de acuerdo que eso bien es? Amén. Ok. Entonces llega Jesucristo al templo y se encuentra que en vez de ser un lugar de adoración, se ve como un mercado donde animales hay dentro del templo. ¿Alguna vez has ido a algún templo donde hay animales dentro de él? ¿Sí te ha tocado? Bueno, hoy tenemos una plaga en Aguascalientes. Sí, estamos llenos de piojos. Es lo único que hay aquí en el templo, ¿ah? Algunos con piojos. Pero ¿saben qué? No debe de haber animales aquí. Así que córralo. Dígale: piojo, vete de aquí, piojo. No te quiero, piojo. La palabra de Dios dice que ningún piojo, ninguna maldición puede estar otra vez en los hijos de Dios. Así que repréndalo. Amén. Bueno, entonces Jesucristo se enoja porque hay bueyes, vacas, corderos, palomas, y agarra un azote de cuerdas y empieza a correr a todos esos comerciantes que venían a vender sus animales para el sacrificio. Y corre también a los cambistas, porque venían judíos de todas partes y traían monedas que tenían que ser cambiadas por la moneda de uso corriente en el templo para poder comprar los animales y sacrificarlos. Amén. Se presenta delante de ellos y empieza a azotar todo y a correr todo. ¿Tú crees que no varios se levantaron en contra de él buscando pleito? ¿Y por qué estás haciendo esto? ¿Qué te pasa? ¿Por qué lo haces? Varios
Varios se han de haber enojado y le han de haber dicho cosas, mas sin embargo a él no le interesó. Tomó valor y purificó el templo 2 veces, una al inicio de su ministerio y la otra al final, la última semana de vida de Jesucristo. Amén. Y en la primera dice: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y en la segunda dice: mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. En ese lugar había ladrones, le robaban a la gente, le cobraban de más. En los cambios de las monedas robaban, y Jesucristo se daba cuenta de eso y entonces los corrió. Tercer punto donde Jesucristo también toma valor, ¿cuál es? Que va a la tierra de Gadara y un loco se le presenta, el loco gadareno. Y vamos a Marcos 5 del 1 al 9. Marcos 5 del 1 al 9 y dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzando los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía a Jesús: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Imagínate en esta escena. Llega Jesucristo, baja de la barca y se presenta y pisa las tierras de Gadara. De repente en el monte está el gadareno y baja corriendo, gritándole a Jesucristo: ¿qué tienes contra mí? ¿A qué has venido a atormentarme? Imagínate que se te pare aquí un loco, las ropas desgarradas, mugroso, los pelos parados, con olor de boca, quesos que parece de queso manchego, horrible, y que te esté gritando: ¿qué tienes contra mí? ¿A qué has venido? ¿Qué harías? ¿Qué harías? Me desmayo, dice uno por acá. ¿Qué harías, Arturo? No sé. Está difícil, ¿eh? Mas sin embargo, Jesucristo tomó el control, tomó el valor. Dice la palabra de Dios que este loco tenía una fuerza descomunal, tenía una fuerza sobrehumana, una fuerza satánica. Le pregunta a Jesucristo que quién es, cómo te llamas. Y este loco le dice Legión. No le estaba contestando el hombre que había perdido la mente a causa de esos demonios. Le estaban contestando los demonios, los miles de demonios que había dentro de él. Le estaban contestando: somos una legión. ¿Cómo te doy un nombre si somos más de 6,000 demonios? Fue más fácil decir Legión. No hubiera acabado nunca, ¿verdad?, de decir todos los que eran. Entonces mejor dice Legión. Y le grita y le dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Y Jesucristo solamente dice: sal de este hombre, espíritu inmundo. Es lo que le dice Jesucristo. Y entonces ese demonio tuvo que salir. Pero le dice: bueno, no me saques de esta región me gusta. Una región donde llama Zabulón, que es una región de tinieblas, de oscuridad. Y donde está la oscuridad, ¿habitan qué? Los demonios. Jesucristo los hace que se vayan a una piara de puercos, y los puercos se despeñan en el mar y mueren. ¿Por qué habrá hecho esto Jesucristo? Porque los puercos estaban siendo criados para consagrarlos o sacrificarlos a sus dioses. Entonces Dios hace una doble función: se deshace de los demonios y se deshace del instrumento de adoración, de sacrificio a los demonios. Se deshace de los puercos. Amén.
Entonces, un cobarde no hubiera hecho frente a una persona así. Un cobarde, ¿qué hubiera hecho? Se da la vuelta y se va. Hubiera dejado que esa persona lo insulte, le diga de cosas y se va. ¿Cierto o no cierto? Sí. No te vas a presentar delante de un hombre que está mal de sus facultades mentales, que está poseído y que te puede dañar. Se va cualquiera, ¿no? Jesucristo no. Jesucristo tomó al lunático, lo reprendió y lo liberó. Amén. Tomó valor. Vamos al siguiente, 4. Arriesgó su vida para levantar a Lázaro de los muertos. Y vamos a Juan 11, 7 a 8. Juan 11 del 7 al 8. Y dice así: luego después de esto dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. En el 16, en el versículo 16 dice: dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus condiscípulos: ¿vamos también nosotros para que muramos con él? O sea, sabían que los iban a apedrear, sabían que querían matar a Jesucristo a pedradas por todo lo que estaba haciendo. Y si estos discípulos iban con Jesús, sabían que también los iban a apedrear a ellos. En el 53 dice, en el versículo 53 dice: así que desde aquel día acordaron los judíos matarle. Acordaron los judíos matarle. Veían que Jesucristo era un estorbo para ellos. Veían que ellos estaban siendo exhibidos y que ahora no podrían tener las ganancias deshonestas que estaban anhelando. ¿Por qué? Porque Jesucristo los exhibía una y otra vez. Entonces deseaban matarlo. Y dice la palabra que ahí los judíos enfurecidos trataban de apedrearlo nuevamente por lo que estaba haciendo. Pero a Jesucristo no le importó y él dijo: yo voy. Y fue y levantó a Lázaro de los muertos. Y ahora no solamente querían matar a Jesucristo, sino que también a Lázaro lo querían matar también. Porque era el testimonio fiel de una vida de poder y de resurrección en Jesucristo nuestro Señor. Querían matar también al testimonio. Amén. Cuando nosotros estamos en Cristo, Jesucristo empieza a hacer muchas cosas en nuestras vidas, como algunos darnos sanidad, algunos darnos paz, valor, algunos ayudarnos a perdonar. Mas sin embargo, cuando salimos al mundo y le platicamos al mundo lo que está haciendo Dios en nuestras vidas, el mundo nos critica y nos dice: no es cierto, eso no es real, eso no es así. Y muchas de las veces la gente calla por no entrar en contienda, por no entrar en pleito. Y yo no sé si sea sabiduría o sea falta de valor, pero Jesucristo nos lleva siempre a ser testimonios fieles y llevar la palabra de Él para que otros puedan venir al convencimiento de que Jesucristo está obrando hoy con poder y milagros. Amén. Nosotros tenemos que tomar ese valor de predicarle a todo aquel que está cerca de nosotros, decirles lo que Dios puede hacer en sus vidas y cómo puede ser transformada tu vida. Amén. Vamos al punto número 5 y dice: Jesucristo tuvo que tomar valor al denunciar a los malvados fariseos. Y del todo el capítulo 23 hay un montón de cosas que, pobrecitos fariseos, les va como en feria. ¿Y por qué digo pobrecitos? Porque tenían un pobre espíritu, no porque no tuvieran dinero, porque sí estaban bien ricos de dinero. Tenían un espíritu muy pobre. No les importaba nada más que su bienestar. Y Jesucristo se presenta delante de ellos y les dice sus cosas. Y todo el capítulo 23, Jesucristo está denunciando todos sus malvados hechos. Por ejemplo, en el Mateo 23:3 les dice: no hagáis conforme a la gente que está escuchando el sermón. Jesucristo está predicando un sermón a las multitudes y les dice a las multitudes: no hagáis conforme a las obras de los fariseos, porque ellos dicen y no hacen. Cargan a la gente de problemas
de yugos y ellos no lo hacen. En el 4, ¿por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar? Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. En el 5, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, buscan la vanagloria. En el 6, aman los privilegios, aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga. En el 7, aman las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Cuando Jesucristo dice que solamente le llamen maestro, ¿a quién? A Él. En el 13, Jesucristo les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, les dice hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejas entrar a los que están entrando. En el 14 le dice: hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor recompensa. En el 15 les vuelve a decir hipócritas. En el 16 les vuelve a decir guías de ciegos. En el 17 les dice insensatos y ciegos. En el 19 les dice necios y ciegos. La palabra necio quiere decir tonto. En el 23 les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Lo más importante de la ley, según Jesús dice, es la justicia, la misericordia y la fe. En el 24 les dice guías de ciegos. En el 25 les vuelve a decir hipócritas. En el 27 les dice hipócritas, están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. En el 28, estáis llenos de hipocresía e iniquidad. En el 31, son asesinos, mataron a los profetas. En el 33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? O sea, ¿qué dice? Les está diciendo que son hijos del diablo y que están en el infierno. Serpientes, generación de víboras. ¿Cómo van a escapar de la condenación del infierno? ¿Qué quiere decir? Ya están condenados en el infierno. Sus mismas leyes las están sacando desde el mismo infierno. Diseños malditos que han atado al pueblo de Israel y los llevan a vivir en yugo a causa de leyes que no son de Dios, sino son leyes de hombres. En el 34, por tanto aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. En el 37 Jesucristo llora y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesucristo sabía que tenía que partir y ahora estaba dejando desierta la casa de Israel a causa de su incredulidad y a causa de todos sus yugos que pusieron a través de tradiciones humanas. Amén. Entonces podemos ver que Jesucristo reprende en toda esta historia del capítulo 23, está reprendiendo a los escribas, a los fariseos, los está reprendiendo, severamente. Y no los baja de hipócritas, no los baja de hipócritas religiosos. Ahora el número 6, ¿qué dice el 6? Jesucristo está demostrando su valor en su actitud camino hacia el Calvario. Amén. Lucas 9:51. Lucas 9:51. ¿Y qué dice? Cuando se cumplió el tiempo en el que iba de ser recibido arriba,
afirmó su rostro para ir a Jerusalén. La palabra afirmar quiere decir que se llenó de valor, afirmó su convicción de que iba a ser sacrificado, de que iba a morir por el perdón del pecado de todos nosotros, para que Dios estableciera una comunión otra vez con nosotros, para que nos perdonara. Amén. En Marcos 10 dice, Marcos 10, 32 al 34 dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. ¿Cómo iban los discípulos? Con miedo. Sabían que los querían matar en Jerusalén, sabían que los iban a apedrear. ¿Cómo iban los discípulos? Con mucho miedo, con mucho miedo. Mas sin embargo, ¿qué les dice Jesús? Jesús iba adelante. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les dijo y les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Aquí subimos a Jerusalén. Hoy haz de cuenta que Dios te está hablando a tu vida a través de este versículo. Haz de cuenta que Jesucristo, tú eres uno de los 12 discípulos y Jesucristo te está diciendo: he aquí subimos a Jerusalén. Estamos subiendo cada uno de nosotros a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Hoy Dios te está diciendo que tal vez te vas a encontrar con gente religiosa, con gente que va a tratar de matarte, de matar tu fe, de matar tu esperanza, de matar tu promesa que Dios te ha dado. Tal vez te encuentres con gentiles que quieran escupirte a la cara, que quieran calumniarte, que quieran escarnecerte o burlarse de ti. Tal vez dirán en la calle: mira, ese hombre que va ahí dice ser cristiano, y ve cómo vive, en pobreza, en enfermedad. ¿Qué no tiene un Dios todopoderoso que le puede dar sanidad? ¿Qué no tiene un Dios todopoderoso que le puede dar libertad? Mira cómo sus hijos, su esposo están en adicciones o en drogadicción o en alcoholismo. ¿Qué no son cristianos? ¿Qué el Dios que predican en la Biblia no es un Dios libertador? ¿Qué no es un Dios de poder y de gloria? ¿Qué no es un Dios que hace milagros? Y esos gentiles son crueles, se encargan de estar menospreciándote. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir y enfrentarnos con valor. Y enfrentarnos con valor no quiere decir que nos agarremos a golpes con ellos, sino que les demostremos que verdaderamente tenemos un Dios vivo, un Dios de poder. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cuando verdaderamente nosotros nos hincamos de rodillas y le clamamos a Dios para que nos dé la promesa, para que su promesa se cumpla en nosotros y que podamos ser testigos delante de esos que nos están insultando, delante de aquellos que nos están escarneciendo, y vayamos y les prediquemos la palabra con valor y denuedo. Dios está aprovechando esas circunstancias de esos gentiles para atacarte, para reforzar tu fuerza en tu fe, para que entonces vengas y clames a Dios y entonces Dios pueda darte la provisión, la promesa o la bendición que tú necesitas. Y luego les dice: mas al tercer día resucitará. Tal vez lo que quiere Dios es que resucites. A lo mejor eres un cristiano que no tiene vida. Te has vuelto un legalista, te has vuelto un fariseo, te has vuelto a lo mejor un saduceo, te has vuelto a lo mejor un herodiano, un religioso. Pero Dios no obra en la religión, Dios obra en la fe. Dios te dice: te doy una promesa. Si tú vives en esa promesa, vas a obtener lo que estás pidiendo. Pero si tú piensas que al recitar, al decir la oración, ya eres sano, no es así. No es así. Tenemos que entender que la promesa de Dios entra a nuestra mente a través de nuestra boca. Pero de la mente tiene que bajar al corazón, porque si se queda esa promesa en la mente, no vamos a poderla hacer un rema en tu vida, en tu corazón, y no se va a convertir en una realidad. Recuerda que la mente tiende a razonar, y cuando tú estás enfermo o estás en una situación difícil, razonas.
No estás creyendo en una esperanza que no tiene raciocinio. La esperanza, la promesa no tiene una razón de ser, simplemente se cree. Simplemente se cree. Entonces, cuando tú te aprendes un versículo bíblico y le dices a Dios, ahora Dios, bájalo a mi corazón, y que se convierta en un rema, que se convierta en una palabra de vida a mí, para que otra vez cuando salga de mi boca pueda salir con el poder necesario para poder ser libre, o para poder ser sano, o para poder ser santo. Amén. Entonces tenemos que decirle a Dios que baje la palabra a nuestro corazón, y de nuestro corazón salga con el poder de la fe. ¿Por qué en el corazón? Por el corazón está el Espíritu, y el Espíritu es vida. Amén. Entonces vemos aquí cómo Jesucristo le dice que van a ser escarnecidos y que va a resucitar al tercer día. Les dice a sus discípulos. Aquí podemos entender, y a veces no lo vemos. A ver, ahí les doy una pregunta. Para los que están despiertos, los que están dormidos sigan dormidos, no hay problema. Amén. El que esté despierto, a ver, una pregunta. ¿Quién mató a Jesucristo? No, yo no estaba ahí, yo no lo maté. ¿Quién mató a Jesucristo? Tú tampoco estabas ahí, porque dices nosotros. ¿Quién mató a Jesucristo? Nuestro pecado. ¿Quién mató a Jesucristo? No he visto que el pecado brinque y lo vaya y lo mate. ¿Quién mató a Jesucristo? Satanás. No estaba presente Satanás ahí. ¿Quién mató a Jesucristo? ¿Quién? Los romanos. Sí, los romanos. Los romanos mataron a Jesucristo. Mas sin embargo, ¿por qué el mundo dice que los judíos mataron a Jesucristo? ¿Por qué el mundo dice que los judíos mataron a Jesucristo? ¿Sí lo han oído alguna vez o no? Pues hoy quiero decirte que los romanos y los judíos juntos mataron a Jesucristo. ¿Y qué quiere decir con esto? Aquí hay una raza del linaje de Jesucristo, una raza del linaje de Dios, que es el pueblo escogido de Dios, y una raza del linaje que estaba apartado de Dios, que son los gentiles. Y Jesucristo quiso unirlos, y por eso permitió que a ambas razas lo mataran, para poder llegar a ambas razas para dar el perdón de los pecados. Amén. Era un propósito de Dios, y más sin embargo siempre nos creímos que solamente los judíos lo habían matado. No, los romanos también lo mataron. Y era el propósito divino para que ambas razas fueran unidas a través de la cruz, y a través de la cruz pudiéramos ser salvos todos nosotros. Amén. 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 Bueno, pues vamos a leer una ilustración para terminar con esto. Y dice la ilustración: ponerse de pie. ¿Era? ¿Sí entendieron algunos? La ilustración dice ponerse de pie. Amén. Y les voy a decir lo que dice esta ilustración. Así como te pusiste de pie, escucha lo que voy a decir. Y esto es una palabra verdadera. Es un suceso real, que muchas de las veces tú y yo vamos a tener que tomar valor para enfrentar cualquier circunstancia. Amén. Y tal vez una de las circunstancias que más pena, vergüenza o que ocasiona en nosotros es el predicar de Cristo. Reconocer que somos cristianos delante de la gente. Algunos ya lo superaron y ya dicen soy cristiano, pero otros no terminan de asimilar eso. Amén. Te voy a leer esta ilustración y dice así: esta es una historia verdadera que sucedió hace algunos años en la Universidad de Carolina del Sur. Había un profesor de filosofía que era un ateo profundamente comprometido. Su principal meta cada semestre era probar que Dios no podía existir. Sus estudiantes siempre tuvieron miedo de discutir con él por su lógica impecable. ¿Vieron la película de Dios no está muerto? ¿No? Bueno, ese era esta persona, un profesor que se encargaba, era un ateo, que se encargaba de aquellos que eran cristianos, se encargaba de que renunciaran de Cristo a través de esta filosofía atea.
Y dice: durante 20 años siempre pensó que nadie en su clase y fuera de él tenían el valor de ir en su contra. Claro, algunos habían discutido en clase alguna vez, pero nunca realmente en su contra. Y no lo hacían porque él tenía una reputación. Al final de cada semestre, en el último día, él pediría a su clase de 300 estudiantes y diría: si hay alguien que todavía cree en Jesús, póngase de pie. Dice: póngase de pie. En 20 años nunca nadie lo hizo. Ellos sabían lo que venía después. Él diría: ¿por qué todo aquel que cree en Dios es un tonto? Si Dios existiera, Él lo demostraría impidiendo que este pedazo de gis, y tomaba un pedazo de gis y decía: se rompería al golpear el piso. Será tan sencillo para Dios probar que Él es Dios y aún así no puede hacerlo. Él soltaba el gis y el gis se hacía pedazos. Decía: si fuera Dios lo puede sostener, lo puede detener. ¿Por qué no lo hace? No hay Dios, no existe Dios. Y luego decía él: y cada año azotaba un pedazo de gis en el suelo para que se rompiera en pedazos. Los estudiantes no podían hacer más que mirar. La mayoría de los estudiantes terminaban convencidos de que Dios no existe. Ciertamente uno que otro cristiano se había colado, pero por 20 años habían tenido miedo de ponerse de pie y decir: yo soy cristiano. Cuando te retan afuera y te dicen: a ver si tu Dios es bueno, a ver, que me sane. Y tú dices: bueno, luego vengo, te traigo al pastor para que ore por ti. No, así no es. Dios te ha dado poder y autoridad para decretar, para lanzar una promesa. Amén. Y continuamos con esta lección. A ver. Pues bien, hace unos años un joven que había oído esta historia sobre este maestro se inscribió en esta clase, pues sin él no podía terminar su carrera. Era la última materia que le faltaba a este cristiano para terminar y recibirse en su carrera, pero tenía miedo. Durante los primeros 3 meses de aquel semestre, él oraba todos los días por tener el valor de ponerse de pie, sin importar lo que dijera el maestro o qué pensaran sus compañeros de clase. Nada de lo que dijeran quebrantaría su fe. Finalmente llegó el día. El profesor dijo: si hay alguien que todavía cree en Dios, que se ponga de pie. Y hoy tú te has parado de pie, tú te has puesto de pie. Y hoy te estoy lanzando un reto y te estoy diciendo: si hay alguien hoy que crea en Dios, se ponga de pie. Y hoy te veo de pie. Mas sin embargo, fíjate lo que hizo el profesor. El profesor y la clase de 300 alumnos lo miraron fijamente en shock. Al momento que se ponía de pie en el fondo del salón, el profesor gritó: eres un tonto. Si Dios existiera, Él lo probaría evitando que este pedazo de gis se rompa al golpear el piso. Acto seguido, el gis se le resbaló al profesor de los dedos. Y el gis cayó en la manga. En las curvas de la manga cayó el gis. Se fue deslizando por las curvas del pantalón, se fue deslizando por el zapato y el gis cayó intacto y nos hizo pedazos. ¿Y sabes lo que hizo este profesor? Se quedó tan impactado de que el gis no se rompió que salió corriendo de ese salón. Salió corriendo de ese salón. ¿Y sabes qué hizo este joven que le habían dicho que era un tonto porque se había puesto de pie? Y que todos los alumnos que estaban ahí hicieron una mueca de silencio y todos bajaron la cabeza porque sabía cómo le iba a ir ese varón. Mas ese varón con la cabeza erguida, alzada, creyéndole al Dios Todopoderoso, se puso de pie. Y ese varón aprovechó su momento. Y hoy tú debes de aprovechar este momento que te has puesto de pie. ¿Para qué? ¿Qué hizo este joven? Este joven pasó al frente del salón y habló de su fe en Jesús por media hora. Los 300 jóvenes estaban escuchando cómo hablaba del amor de Dios, cómo hablaba de ese amor y ese poder que Jesucristo tenía y cómo Él lo había salvado. Ahora tú tienes estas dos opciones. Una,
escuchar esta historia y mantener tu testimonio privado en silencio y cómo Dios te ha rescatado y cómo te ha traído hoy aquí. O bien la otra, declarar a tus amigos tu fe y tu relación que tienes con Dios. Tal vez no sea la mejor, tal vez no sea la que Dios quiere, pero tienes hoy una relación con Dios. Hoy estás buscando de Él y por eso hoy estás aquí. Hoy te has acercado a Él y Él se ha acercado hoy a ti. Hoy Dios quiere que compartas hoy lo que viviste con otros, con esos que están alrededor tuyo y que te aman, y que les brindes el valor que todos necesitamos diariamente. A veces lo que necesitamos, como dice este refrán, esta ilustración, es ponernos de pie, hablarles de Cristo a otros, hablarles de su amor, hablarles de la libertad que Él solamente puede traer, hablarles de lo que Él ha hecho por nosotros. Y hoy que tú te has puesto de pie, hoy yo te voy a invitar a que seas un hombre valiente y que pases al frente como hizo este joven. Pasó al frente y él puso en alto el nombre de Jesucristo. Hoy te invito, pásale al frente y para cuando vayas hoy a tu casa tengas ese valor necesario de predicarle a tus seres queridos, de predicarles a aquellos que tienen necesidad de un Dios vivo, de un Dios de poder, de un Dios de gloria, de un Dios que quiere manifestarse a la vida de tus seres queridos. Amén.